Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Que el Señor esté sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus familias. Queremos hoy seguir con este tema que es muy amplio, pues sobre lo que es la iniquidad. Es un tema demasiado extenso para trabajar, donde vamos a encontrar mucha libertad en nuestra vida espiritual y vamos a entender muchos comportamientos y muchos patrones en nuestras vidas espirituales. Cuando hablamos de la iniquidad es un tema, yo diría que uno de los temas más complicados en el sentido de la palabra, porque es un tema donde no se le da la importancia que se le requiere dar a este tema y no se trabaja lo que se debiera trabajar en este tema. Como lo veníamos hablando, pues es un tema eh, muy grueso donde eh, va a partir un despertar espiritual en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hace la iniquidad? La iniquidad trae sobre nosotros sordera espiritual, o sea que nosotros pues podemos tener obstruida lo que es el oído espiritual o la voz del Señor para escucharlo, porque hay mucha iniquidad sobre nosotros y por muy buena que sea la palabra, por muy bueno que sea el mensaje, pues ese mensaje como que no alcanza a tener no alcanza a tener un efecto sobre los oyentes y sobre las personas. Entonces, hay gente, Dios es soberano cuando hablamos de este tema, hay gente que tiene encuentros sobrenaturales con Dios y entra a unas dimensiones extraordinarias. Quiero aquí hacer un paréntesis y es que entra a dimensiones extraordinarias con el Señor y les cambia toda su vida y caminan en una vida de plenitud. No a todo mundo le sucede todo eso, sería fabuloso que todos tuviéramos un encuentro sobrenatural con el Señor como lo tuvo la iglesia primitiva, eh, que vino el Espíritu Santo sobre todos ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, y como ha ocurrido en muchas décadas y en muchos años con gente que ha tenido encuentros con el Señor y con las predicaciones que arden en juego cambian naciones, cambian lugares, cambian atmósferas y lugares, pero no siempre Dios trabaja de la misma manera. Por eso hablamos que somos el cuerpo de Cristo. En un avivamiento todo cambia, o sea, es una unción arrolladora y es la misma gloria de Dios donde Dios viene y ajusta el alma. Wow, qué rico que pudiéramos tener un avivamiento, un despertar Ujú. espiritual, pero no siempre ocurren este tipo de eventos y moveres. eh, y Dios a cada uno, pues que estamos en el cuerpo de Cristo, nos da diferentes formas de trabajar, pero la finalidad de todo es que la iglesia esté despierta y esté avivada y llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la finalidad de todo este tipo de cosas, si vemos la palabra del Señor, cuando hablamos de la iniquidad estamos hablando de un proceso, y si vemos la palabra del Señor, estamos hablando de procesos. La palabra del Señor siempre nos llevará a procesos. Cada tema trae un proceso y trae un entendimiento a la persona. O sea, cada tema, si en la fe yo tengo que entender cómo opera la fe, si vamos a hablar de la obediencia, yo tengo que entender cuáles son los pasos y las pautas para la obediencia, qué debo hacer, y así sucesivamente todos los temas. Lo mismo con esta parte sobre la iniquidad, pues hablábamos este tema y lo empezábamos como a tocar muy por encima porque tiene muchas profundidades y el Salmo 58 versículo 3 al 5 dice: y se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspi sorda que cierran su oído, que no oyen la voz de los que lo encantan. Por más hábil que el encantador sea, aquí habla varias cosas, dice que se apartaron desde la matriz. ¿Cómo me voy a apartar yo desde la matriz?
estaríamos diciendo que el salmista acá pues está escribiendo algo incoherente. ¿Cómo me voy a apartar desde la matriz si todavía no he salido acá a hacer maldades ni Tremendo. pecados? ¿Cómo voy a estar apartado? Porque la palabra está dando esa connotación de que se apartaron, o sea, eh, una cosa tal, claro, estamos hablando que todos venimos con el pecado original, pero acá se está hablando de un tema más amplio, se descarriaban hablando mentiras desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente, y son como el aspi sordo que cierran su Ujú. oído, que no oyen la voz de los que lo encantan, por más hábil que el encantador sea, o sea, por más bueno y estructurado que sea el mensaje, si la persona tiene demasiada iniquidad, es como estarle hablando, por decirlo así, como a una pared, o sea, que no le entra, Tremendo. no entiende, no discierne, no alcanza a captar la palabra porque son tantas cosas, dice que le cierra el oído, como el aspio, o sea, cierra el oído, la iniquidad que hace, cierra el oído. Ahora, si cierra el oído, pues dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, o sea, que va a tener una fe muy débil, una fe muy endeble donde la persona pues va a caminar por unos tiempos bien y estable con el Señor, porque eso pasa con millones de personas en la iglesia. Hoy caminan bien con Dios y mañana pues están otra vez en las mismas cosas o aún peor y uno se hace esas preguntas, ¿por qué suceden ese tipo de cosas con las personas? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas con las personas? Hay veces las iglesias tienen una super palabra, una palabra muy buena, muy estructurada, muy nutrida y acompañada de una unción tremenda. Y los creyentes pues siguen como adoleciendo de lo mismo y como que no escuchan y siguen repitiendo esos ciclos repetitivos en sus vidas y la palabra no les aprovecha, por muy hábil que sea el encantador, pues ahí figurativamente está hablando del que está predicando, el que está hablando, por muy hábil que sea el predicador, el evangelista, el profeta, el maestro, el apóstol, cualquiera de estos cinco ministerios, por muy hábil que sea, pues el oído está cerrado y ahí es donde tenemos que empezar a pedirle al Señor que empiece a abrirnos el oído. Y oro al Señor que todos los que estén escuchando este mensaje y que lo vean y Amén, cuando estén viendo amén. este mensaje, antes de empezar a desarrollar todo este tema, que usted le pida al Señor que le abra el oído, que le quite las vendas, los tapones que hay posibles que hayan en su vida, tapando para oír la voz del Señor. Entonces es muy importante, pues si un cristiano se le cierra el oído, está perdido. Ujú. Si no tiene el oído abierto, ¿cómo va a percibir la voz de Dios? ¿Cómo va a percibir la voluntad de Dios? ¿Cómo va a percibir los planes y los diseños que Dios tiene? Tiene que tener los oídos abiertos, pues la palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que las ovejas escuchan la voz y lo siguen. Entonces es muy importante tener el oído espiritual abierto para escuchar todo lo que, lo que el Padre quiere para nosotros. Mire que cuando hay mucha iniquidad y el oído está muy cerrado, hay unas características y son que las personas escuchan mucho el diablo, escuchan mucho las voces demoníacas y ahí es donde empieza un conflicto en la persona porque hay tanta iniquidad que el oído está tan cerrado a lo que es Dios, pero tan abierto y tan agudo a lo que es lo malo. Cuando hay tanta Ujú. iniquidad, está tan conectado con la maldición que todo lo que escucha es malo, todo lo que escucha es malo. Y ahora, cuando escuchas, yo estoy hablando de escuchar, estoy hablando también en el espíritu, porque cuando uno ve o tiene un sueño, está escuchando, está recibiendo un mensaje, está percibiendo una voz que viene del cielo o viene de otro lado. Entonces mire que muchas veces tenemos el oído tan cerrado, ¿cómo podemos percibir la voz del adversario, de los demonios como nos hablan? Eh, ¿Cómo podemos escuchar todas estas voces en nuestras vidas diariamente, cómo nos hablan? Eh, Voces que nos hablan de cosas de temores, de miedos, voces que nos traen también
ansiedad, trae desánimo, negativismo a nosotros, no te va a salir, no vas a salir de ahí, no sos capaz, no poder, no me voy a levantar. Y en base de todas esas voces, pues vas caminando una vida espiritual fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que tu oído esté cerrado para poder caminar a la ciega, caminar a las ciegas y caminar fuera de los planes y de los diseños de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener, si no se nos abren los oídos, pues no podemos seguir la voz del Señor y el camino se nos va a extraviar. En cualquier momento pues nos vamos a desviar de los caminos del Señor. ¿Cuánta gente empieza tan animada, recibe milagros, recibe liberación, recibe restauración, pero pesa más eso que está sobre ellos y vuelven atrás? Y vuelven atrás porque hay tanta iniquidad, el oído está tan cerrado, que está tan cerrado y tan conectado a esas voces que su voluntad se quiebra muy fácil y se sale muy fácil de los propósitos y los diseños. Exactamente, y de eso se trata este tema. Y cada vez que escuche una enseñanza sobre este tema, si usted ya lo conoce, si ya ha escuchado, no se niegue volver a escucharlo. Mire, cada vez que uno escucha sobre este tema de la iniquidad, que es tan extenso y tan profundo, más y más verdades nos son reveladas. O sea, hemos trabajado mucho este tema y lo hemos trabajado en nosotros, en las personas, pero créame que cada vez que leo más de este tema, salen más cosas, se me abre más la mente, entiendo más cosas de mi vida, de otras personas. Entonces yo pienso que en las profundidades de Dios nunca vamos a llegar a tenerlo todo, el 100%. Entonces, ¿quién se lleva la bendición? El humilde, el que siempre está dispuesto a escuchar y aprender. No, y de pronto diremos, no, yo no tengo el oído tan cerrado, yo lo tengo bien, yo voy bien, Dios me está bendiciendo, pues igual yo voy bien y toda la cosa, pero la pregunta es, ¿estás avanzando o estás estancado en el mismo nivel? Eh, entonces tenemos que empezar a hacer como ese balance. Cuando mi oído se está cerrando, pues entro a una zona de confort. La iniquidad me lleva a una zona de confort también a que yo me quede pues ahí en ese mismo punto que estoy, pues ya llegué a lo máximo, porque mucha gente dice, ya llegué a lo máximo, aquí para allá, no hay más nada, ya Dios me llevó a lo máximo. Muchos cristianos también dicen, yo ya fui perfeccionado totalmente en la palabra del Señor, en su sangre, en todo. Ya, o sea, yo ya tengo aquí todas las armas y va a haber uno y la vida desbaratada por muchos lados. Entonces tenemos que estar muy claros porque el enemigo, la mayor trampa del enemigo, ¿sabe cuál es? Que quiere que hoy en día, la mayor trampa es que el enemigo tiene es hoy en día es que Dios no habla. Que Dios no habla y que Dios pues ya paró de hablar y que todo ese tipo de cosas son emocionalismos y que todo este tipo de cosas son emocionalismos que no trascienden a nada. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que Dios sigue hablando y que Dios quiere seguir destapándonos los oídos como en los tiempos de antaño y los comienzos de la iglesia, que la iglesia tenía un oído demasiado afinado y sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía qué tenía que hacer. Y entre más maldad, entre más se enfríe el amor de los seres humanos y se acerque más el final de los tiempos, más sordera espiritual va a haber. Porque hay más transgresión, hay más rebelión, hay más anarquía. Y entonces todo este tipo de cosas están a nuestro alrededor, sí, están a nuestro alrededor y nos roban bendición. Ahora, si Dios tiene una temporada para nosotros y nosotros no podemos escuchar la voz del Señor claramente, pues no vamos a poder entrar a esos tiempos proféticos. Y la mano del Señor sigue siendo la misma, poderosa, en toda su magnitud. No ha menguado, antes está más fuerte, más poderosa, porque vino Cristo, derramó su sangre, Yeshua, Hamashiach,
nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Santo Maestro, el que expió los pecados, el que llevó, cargó nuestras iniquidades, rebeliones, pecados, y nos ha entregado la herencia del Padre, pero nosotros tenemos que reclamar la herencia. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Decíamos que iniquidad es lo mismo que maldad, o sea, nuestras maldades. O sea, cuando nos deleitamos en lo malo, hace que el rostro del Señor se oculte. O sea, ha hecho una división, una pared. O sea que la iniquidad es una pared que debemos derribar. Es una pared que debemos tumbar. O sea, nos está diciendo que la mano del Señor no sé qué, no se ha cortado. Y mira, y sigue diciendo le recomiendo que se lea todo este Isaías 59, que se lo lea porque ahí habla de la iniquidad, todo lo de la iniquidad. Dice acá en el versículo 4, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidad, conciben maldades, que es la iniquidad, y dan a luz iniquidad, incuban huevos de aspi y tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren saldrán víboras. ¿Qué hace la iniquidad? Cuando uno lo aprietan, está bajo presión, le sale la versión fea. Te sale lo feo que hay dentro de nosotros. Si lo aprietan, le saldrán ¿qué? Dice, si les aprietan saldrán víboras. O sea, lo que hay dentro de nosotros va a salir en nosotros, ese tipo de cosas van a salir dentro de nosotros. También dice por acá, en el versículo 14 dice, y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en las plazas, la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Yahweh y desagradó sus ojos porque pereció el derecho. Mire lo que dice, que cuando uno empieza a lidiar con la iniquidad, pues parece que lo van a llevar a uno preso, se alborotan las cosas. Este tema es un tema que remueve cimientos, remueve lo que es la senda antigua. En nosotros dice que se detuvo la verdad y la justicia, o sea, como que Dios no responde. ¿Cuántas oraciones parece que Dios no nos respondiera? ¿Cuántas cosas hacemos y parece que estuviéramos dándole vueltas al mismo rompo? Y eso es la iniquidad, un ciclo repetitivo, uno y otro, donde entramos a todo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde tenemos que tener el oído afinado y decir, bueno, si me repitió este problema, ya lo he repetido 20 veces, ¿qué me querrá decir el Señor? ¿Qué estará pasando? Espiritualmente, ¿qué estará pasando? ¿Por qué le clamo al Señor que me responda, me dé una respuesta, y antes se alborotan las cosas y se ponen como las cosas peores y como que se toreara un avispero, pues como lo decimos en paisa, como que se pone todo difícil, todo complicado, todo se pone como contrario cuando nos metemos en ese tipo de cosas. Eso es la iniquidad. Qué tan tremendo todo este tipo de cosas. La iniquidad produce ceguera espiritual. Todos podemos ver el mundo espiritual. Fuimos diseñados para ver el mundo espiritual, todos. Podemos operar en el mundo espiritual, pero necesitamos quitar esta parte y salir de regiones de cautividad y salir también de moradas donde nosotros podemos estar espiritualmente morando por ciertos patrones. Así es. Y miren lo importante que es tener claro, cada vez seguramente vamos a repetir citas bíblicas, vamos a repetir conceptos, pero la verdad es que con una sola vez al ser humano como que no nos alcanza a subir al espíritu, y hay que escucharlo varias veces, y lo vamos a hacer porque este tema tiene que quedar con unos fundamentos muy claros para que usted no le quepa la menor duda de que sí necesita lidiar con este tema de la iniquidad. Que usted sepa qué tanto le ha robado,
que tanto nos ha robado este tema cuando no lo hemos trabajado, cuando todavía nos falta discernir, cuando no nos esforzamos a hacerlo en el espíritu. Y hay algo que tenemos que tener muy claro. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de la ley de la herencia. Y así como el ADN, la parte física, recoge toda la información nuestra en lo físico y esta es transmitida físicamente de generación en generación, todo lo espiritual, o más bien todo lo físico es una copia de lo espiritual. Y si en lo físico existe algo llamado ADN que tiene todos los cromosomas, toda la información genética en lo físico, es porque en lo espiritual también hay un ADN espiritual que tiene toda la información de lo espiritual y que igual está grabada para ser transmitida de generación en generación. Eso lo tenemos que tener muy claro. Tenemos que tener también y recordar que la iniquidad es un pecado repetitivo, pero la maldición es el pago por esa iniquidad. Son dos cosas. La iniquidad es el pecado repetitivo, la maldición es la consecuencia de esa iniquidad. Conceptos que tienes que tener claro porque a veces encuentra uno personas que dice, bueno, ¿cómo se dice? ¿Iniquidad o maldición? ¿Cómo lo llamo? No, la iniquidad es la maldad, la desviación de la justicia, todo lo que hemos venido hablando de cada que aparezca en la palabra maldad es igual a iniquidad. La maldición de lo que habla Deuteronomio 28 son las consecuencias de, ¿cierto? Esos conceptos que hay que tener claros. Desde que nacimos, escuche, la iniquidad comienza a contaminar, pues ya traemos el espíritu contaminado por la ley de la herencia, comienza a contaminar el alma, mente, voluntad y emociones y luego llega y contamina el cuerpo con unas consecuencias o con unas prácticas que vienen contaminadas y que nos traen muerte. Hay algo muy importante y es que dice en el Salmo 58, versículo del 1 al 5, dice, oh congregación, pronunciad en verdad justicia, dice el Eterno, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades. Dice, mire que no dice maquina pecado, no, maquina iniquidad. O sea, usted maquina con la información que ya trae en su ADN espiritual. Es que ya venimos y maquinamos y producimos y damos después a luz pecado. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Dice, si apartaron los impíos desde la matriz. Mi esposo ahora lo hablaba. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esto es muy contradictorio por lo que uno decía, pero como que no he nacido y que ya me descarrié. Y es que lo que quiere decir la palabra es que desde que fuimos engendrados ya veníamos torcidos. ¿Por qué veníamos torcidos? Porque ya teníamos esa semilla de iniquidad en nosotros. Veneno tiene como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído o que no oye la voz de los que lo encantan, por más hábil que el encantador sea. Mi esposo le explicaba, por mejor que sea la prédica, por mejor que se le explique, por más clara que sea la palabra, a la persona no le alcanza a subir. Y esto lo entendemos cuando dice que se desviaron desde la matriz, y es que uno encuentra un bebé cuando empieza a tener uso de razón al añito, a los 2 años, a los 3 años, la facilidad para mentir, la facilidad para esconderse cuando hace algo malo. Y uno dice, ¿quién le enseñó esto? O sea, eso ya venía en su ADN espiritual, esa tendencia, ese patrón a esconderse, a no responder por lo que hace, a taparse detrás de la mentira, a hacer daños. Y uno dice, ¿pero por qué? Si hasta ahora, hasta acá no hay sino ternura y amor, ¿él de dónde sacó esa conducta? O sea, yo pienso que esto es tan obvio que no nos podemos cerrar a esta realidad. La iniquidad está implantada desde el vientre y por eso el Salmo 51, también David decía, en iniquidad o en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fue formado desde que estaba en la matriz, tenía ya iniquidad por la ley de la herencia. Y la mamá ya estaba en pecado porque todo el que caminamos en este plano, acá en esta naturaleza caída, pues de siempre va a haber pecado en nosotros. Entonces mire los componentes que traemos desde el vientre para decir que esto no hay que lidiar con esto.
La iniquidad se manifiesta en la vida del alma formando densos velos que impiden el desarrollo de una vida espiritual efectiva. Cada que no podemos discernir comportamientos en nosotros, hay veces los discernimos más fácil en otros y decimos, Casi siempre. esta persona tiene esta tendencia, esta persona debe traer esta iniquidad, esta persona lucha con esto, lo vemos muy claro en los demás. Pero en nosotros nos es difícil identificar, tengo problemas, hay testarudez en mí, hay orgullo, no acepto fácilmente que se me diga que tengo que trabajar en una área, no me gusta, me cuesta, me siento atacado, pero lo vemos fácilmente en otros, dependiendo de tu nivel de testarudez o de esa falta para escuchar y discernir, tanto ceguera como escucha espiritual que hablaba mi esposo, eso mide de alguna manera el nivel de iniquidad en una persona. Hay personas que lo pueden discernir, lo toleran así no guste y dice muy fuerte lo que me dicen, pero necesito trabajar y lidiar con X cosa. Hay personas que ni lo toleran. Dependiendo de esa resistencia, eso me dice del nivel de iniquidad que puede haber en una persona. Hay algo y es que, mire, la iniquidad siempre va a tratar de torcer la vida o el caminar en el espíritu, así como la justicia de Dios está del lado de caminar en el espíritu porque hay una conexión con nuestro creador. La iniquidad siempre se va a oponer para que podamos caminar en el espíritu, siempre va a querer matar la vida en el espíritu. Entonces es muy difícil decir que vamos a caminar en el espíritu. Escuche esto tan profundo. Si yo no he lidiado con la iniquidad, es casi imposible, porque tendremos momentos de andar en el espíritu, momentos, tendremos áreas donde andamos intermitentes, pero decir que vamos a estar conectados todo el tiempo va a ser muy difícil, porque si me logré conectar en una área, me meto en un ayuno largo y logro conectarme con mi creador y todo esto, pero luego salgo del ayuno y viene la iniquidad y vuelve otra vez a empujarme, a sacarme y a que camine en la carne, y vuelve y me saca de ese camino en el espíritu. Mire, esto es una guerra entre dos simientes, entre la simiente que puso el Eterno y entre la simiente que puso Satanás cuando contaminó en el jardín del Edén. Es una guerra, pero escuche esta, donde Satanás carece de todo poder si usted y yo le quitamos el derecho legal. Entonces aquí no estamos diciendo que es una lucha de poderes, de iguales a iguales, no, para nada. Él está vencido por Yeshua, él es creación y él está limitado. Y él se mueve con la llave que le entreguemos. Con la llave que le entreguemos y mientras el Padre se lo permita. Pero hay una parte en lo espiritual que el Padre respeta y porque Él así lo dispuso, y es que todo en lo espiritual se trabaja con derecho legal, porque hay unas leyes, unas normas y unos preceptos que el mismo Eterno colocó con unos límites y con unas consecuencias, y Él no se puede negar a lo que Él mismo puso o lo que Él mismo estableció. Entonces, la única arma que tiene el enemigo para que atacarnos a usted y a mí es el derecho legal. De eso le estamos hablando. Y por eso dice que Cristo, que abogado tenemos para con el Padre. Está hablando de, si necesitamos un abogado es porque hay leyes, hay derechos legales que le entregamos al enemigo para no caer en esa confusión, lo que decía mi esposa, sí, que él nunca se va a igualar a Dios, y ahí se acaba toda la discusión, la legalidad. Y la fuerza con que me ataque y venga a mi vida es la legalidad que yo le estoy dando y punto, porque son muchas cosas en ese tema. Con eso cuenta él, con el derecho legal que le demos y con la soberanía del Eterno, porque él permite situaciones y cosas, y ahí todo mundo calle y espere en su Dios, en nuestro Dios. Pero cuando Dios no está permitiendo no quisiera pasarnos por un proceso, pero hay derecho legal, él no puede negarse a su palabra, no puede negar su palabra. Entonces, mire, si desde este concepto usted y yo entendemos que es iniquidad,
usted lo vamos a poder vencer y poder tener muchas victorias que hasta ahora con mucha oración y mucho clamor y mucho desgaste no hemos podido tener. Porque una vez que entendamos que el asunto es de legalidad y que no solo depende de mí, de lo que yo hice desde el punto cero hasta hoy, sino de qué hicieron mis generaciones, yo voy a poder darle al blanco. Y lo otro, cuando hablamos de legalidad, nos tenemos que quitar todos esos falsos conceptos de la mente y es que el diablo me tentó, que el diablo me hizo caer. No, usted le dio legalidad, usted tiene un libre albedrío y tiene una voluntad, tiene un libre albedrío que Dios nos dio, entonces nos tenemos que quitar todos esos, lo que decía mi esposa, quitar bastones, esto es quitar bastones, la iniquidad empieza a quitar bastones de la vida de uno. Si me están atacando mucho, ¿qué puerta abierta tengo? Si no estoy fluyendo mucho y estoy desconectado, ¿qué iniquidad está operando en mí? ¿Qué legalidad le estoy dando yo? No es que es el diablo, como escuchan muchos cristianos, es que el diablo está tan fuerte sobre mí y está atacando tan fuerte, es que siento el poder y la violencia. La pregunta es si es el poder y la violencia. No estoy diciendo que Dios no le haya dado poder ni nada de ese tipo de cosas, tampoco. Claro que sí, pero es limitado. Pero hasta donde nosotros estamos haciendo más grande la cosa con lo que hacemos y como no escuchamos, sordo, por mucho que le hable la palabra, sigue lo que decía mi esposa en testarudez y sigue y persiste en sus cosas, entonces le da derecho legal. Aquí hay algo que hoy vamos a entender bien profundo y es eh, cuando mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, y escuche esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow, tremendo. Para esos es que no hay condenación, no para los que hicieron la oración de fe un día y no volvieron a saber nada de Dios ni de su palabra, no los que van por ir a una iglesia, no los que son simpatizantes, les gusta, muy bonito, pero no me pida que me comprometa, no me pida que me rinda, no, tampoco así, no. Dice, para los que no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Wow, tremendo. Esto de andar en el Espíritu es alto, porque quiere decir que trato de andar todo el tiempo en justicia. ¿Por qué? Porque mire, el Espíritu, conforme al Espíritu, es conforme a la justicia de Dios. Y el trono de Dios está basado en dos cosas, justicia y juicio. Entonces, si yo camino conforme a la justicia, no perfectos, pero sí en ese temor, conociendo muy bien qué dice su palabra, sus instrucciones, a qué me mandó, qué debo, qué puedo y qué no puedo. Entonces, si yo conforme al Espíritu es caminar conforme a la justicia de Dios, y si la iniquidad se opone a esa justicia, difícilmente yo voy a poder caminar en el Espíritu cargada de iniquidad. Es que va a ser imposible. Porque eso tuerce y lo porque lleva todo el tiempo esa iniquidad pecar. me lleva a pecar, me lleva a cometer injusticia. Entonces la injusticia no va con caminar en el Espíritu y entonces como que yo camino en el Espíritu, como que Dios todo el tiempo me habla, como que yo todo el tiempo lo siento. ¿Cómo es eso si es que la carne, que es la iniquidad, el cuerpo material de la iniquidad se llama carne? Como si todo el tiempo me está llevando a hacer lo malo, todo el tiempo me lleva a dudar, todo el tiempo me lleva a murmurar, a maltratar, a que hoy creo, mañana no creo, a que espero una respuesta, pero hoy tengo un componente de mentira y creo y digo que por qué, cuando yo sé que tengo que solucionar algo, pues cuando yo tengo que solucionar una injusticia que estoy cometiendo, entonces, ¿cómo decir ahí que estamos en el Espíritu? Entonces, esta cita bíblica me pareció muy fuerte porque dice que no hay condenación en Yeshua, no todo el que lo recibió como su Señor y Salvador, no, a los que caminan en el Espíritu. Yo creo que con esto se nos va abriendo más y más cada que el Señor nos pegue como un taladrazo en el espíritu y que nos vaya despertando, vamos a ir entendiendo que esto de la iniquidad no es una opción,
esto es urgente porque mire, el Señor viene por su iglesia, cada vez los tiempos están más cortos y mire cómo somos de lentos para entender todo, somos muy lentos en entender porque como cargamos algo de iniquidad, escuchamos como a medias y vemos como a veces como entre un velo, entonces somos muy lentos para discernir, para entender y más para actuar. Entonces yo pienso que no hay tiempo, todo el que vea este video, métase de verdad, métase en este proceso usted y Dios allá de su lugar secreto, comienza a decir, Señor, ayúdeme, ábrame los ojos. Mira, hay personas que hayan hecho el proceso y no vieron mayor fruto, vuélvalo a hacer Y porque otros sí seguramente mucho. otros muchos han visto fruto, pero el que ya lo hizo y no vio grandes cambios importantes, créame que no lo hizo en el espíritu. Hay otra oportunidad, cada día es una nueva oportunidad. Vuelva y dígale, Señor, yo ya tengo los conceptos más claros, yo ya he escuchado más del tema, esta vez lo voy a entender mejor, lo voy a volver a hacer. Entonces, mire, cuando el ser humano no enfrenta la iniquidad con la que carga, cada vez nos vemos más expuestos a la presión. Y lo que decía ahora mi esposo, cada vez que nos exponemos a una presión, No sale sea lo cual sea, nos sale la verdadera esencia. condición y como dice, se descubre el cimiento. Descubrir el cimiento es como cuando hay un río con agua y el agua se seca y se ve que había en el fondo, si había basura, si había piedras, eso es descubrir el cimiento del Y lo corazón. otro cuando hablabas de descubrir el cimiento, pero fue una cosita aquí, amor, se me viene así rápidamente y es que cuando caminamos en injusticia y la iniquidad, lo delicado de eso es que van ocurriendo desajustes en el alma, la mente, la voluntad y las emociones y puede entrar uno ya a los delirios, que ya eso es otro tema más delicado, cuando uno empieza a delirar, a escuchar voces, a creer que uno es un ungido de Dios cuando no es un ungido de Dios, no diciendo que no hay, a creer que Dios me está hablando para yo mismo acomodarme y sobarme, mi misma injusticia, mi misma cosa, esto es delicado. O sea, caer en un delirio de persecución, que todo el mundo me persigue, que todo el mundo está detrás de mí, que el diablo me ataca y me ataca. Hay delirios, desajustes, qué peligro. ¿Cómo empieza una cosa lleva qué? A la otra, si no se soluciona, se va a volver si me meto en este tema, se nos iríamos para otro lado. Pero eso después hablaríamos de ese tipo de cosas que Muy son bien, delirios y sí. ese cosas. O sea, hay demasiado, el enemigo siempre va a querer dañar, Desajustar. desajustar, romper el curso del propósito, siempre va a querer robar. Entonces, por cualquier lado donde haya entrada, si es en lo psicológico, por ahí va a encontrar, si es en la salud, también Sí. va a buscar. O sea, por donde le demos entrada. Entonces, aquí es muy importante esto y es que eso también lo podemos evaluar cada uno en las situaciones que nos toca vivir y dice en Isaías 59, versículo 5, dice, incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, si lo meten un poquito en presión, saldrán víboras. O sea, ¿cuál es la idea cuando hacemos estos procesos de iniquidad? Y por eso uno no lo hace una sola vez en la vida. Esto nos tenemos que seguir examinando a ver qué más nos sale. Es que cada vez que somos puestos en una situación de fe, en una situación donde nos ultrajan, donde nos cometen una injusticia, a cada uno le sale algo. El uno se defiende, el otro insulta peor, El otro mengua. el otro levanta una blasfemia para defenderse, el otro se queda callado, el otro va y llora en silencio, pero va y contiende con Dios y le dice, ¿qué hubo pues? Cada uno le sale su esencia. De eso se trata la iniquidad. Cada vez que nos limpiamos más y sacamos más ese líquido negro que se mete entre los huesos, o sea, En la las médula entrañas. y en las entrañas, como dice la palabra, como un aceite negro. Cada vez que nos limpiamos más de eso, cuando nos ponen en presión, cada vez va a salir el agua menos sucia. Y vuelven y nos presionan menos sucia, hasta poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Entonces esto tiene que ser un proceso y no se logra
en un día. Mire, la única oración que yo creo que puede ocurrir en un minuto y la persona lograr resultados es cuando alguien ya se va a morir y logra entregarle su alma al Señor y ponerse a dar cuentas con Él un minuto antes, y Dios en su misericordia, como al ladrón en la cruz, lo escucha y tendrá un gran resultado. Pero mientras estemos en este plano material, no podemos hacer oraciones así de un minuto. Aquí hay que ir con una conciencia despierta, hay que hacer un perdón identificativo, como Ajá. decía mi esposo, aquí hay que examinar bien el corazón. O sea, aquí no lo podemos hacer así Dios, porque no va a perdóname todo, amén. funcionar, no va a funcionar. Entonces, por lo que les decía, es como un abogado en un juicio, defendiendo al que está As- condenado, y decir, ir con un argumento global por todas las No. cosas que los están acusando. No, él No, y el tiene fiscal llega también con sus argumentos y se hizo esto, dijo esto, exactamente. Se le cuando, comprobó esto. no, se comprobó esto, cuando se fue a hacer la captura se volvió agresivo. ¿Y qué le dicen a uno? A una persona, cuando va a ser capturada, dice, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y la palabra del Señor dice, por tus palabras serás justificado o serás condenado. Tremendo, la legalidad. Todo esto es que lo que decía mi esposa, es una copia de lo espiritual. Entonces tenemos que tener mucha Exactamente. claridad de todo ese tipo de cosas y tiene que tener argumentos claros. Cada cosa, claridad. En lo espiritual tenemos que tener claridad, no orar globalmente. Señor, perdona por todos mis pecados, amén, que listo. Bueno, la bendición para cuándo. Así es. Y mire lo que dice Isaías 59, ojalá lo leyeran todo, pero dice el 8: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, Mm, cualquiera que fuere por ella no conocerá paz. Y uno encuentra gente que vidas busca de que Dios. todo el tiempo hay conflicto en un área, en la otra. Dice el 9: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Y escuche esto: esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Ocurre que cuando hay mucha iniquidad y la persona comienza a buscar de Dios y empieza a ayunar, a clamar, empieza a orar por cosas específicas, y antes parece que todo se le volviera contrario. Y uno dice, ay, pero antes se le alborotó. Uno mismo es consciente y uno dice, ay, ¿será que no podíamos orar en esa dirección? ¿Será que no se podía hacer guerra todavía? ¿Será que ya no podía pedir perdón a esa persona todavía? No, es que por donde toque Se alborota. se alborota la cosa y uno dice, Dios mío, o sea, esperaba una respuesta y antes se le puso todo peor. Entonces, cuando usted vea una situación de esas o conozca a alguien que al punto que la gente a veces se desanima y quiere volver atrás, dígale, no, venga, no se desanime, venga, yo le cuento que es que hay algo con lo que usted va a tener que lidiar, se va a tener que santificar rápido, eso sí, porque acuérdense que este tema, y lo volvemos a repetir, para lidiar con la iniquidad tienes que estar en una posición espiritual que te dé la autoridad y que puedas hacer guerra. Te hemos repetido varias veces, no puedes entrar a lidiar con la iniquidad todavía con problemas de pecado, porque seguramente el enemigo si quiere guerra, entonces va a tener guerra, porque si no estás en una posición de autoridad, te va a ir peor. No, estamos hablando de este tema, las personas que ya entendieron que es llevar una vida en santidad, no perfectos, pero que sí caminan en santidad y que tienen su autoridad mínima para hacer guerra espiritual por su propia vida, por su propia situación. Hay algo, y es que cuando encontramos tantas cosas que entender de este tema, aprendemos cada vez más. Nosotros les habíamos hablado y hicimos una serie de lo que era regiones de cautividad. Y les recuerdo, regiones de cautividad tenía que ver cuando una parte, un fragmento del alma caía en una cárcel o una región de cautividad porque el alma había sido impactada por alguna situación, porque había tenido un trauma, una pérdida, algo así. Pero ese es otro tema. Pero hoy le quiero hablar de algo que se llama las moradas de iniquidad. Morada y regiones de cautividad son otra cosa. Regiones de cautividad es otro tema por el cual se llega por pecado, también por una iniquidad o por un impacto del alma.
Pero estas moradas de ¿El iniquidad, alma qué es? Para que el alma lo recordamos, para sí, los nuevos que entiendan, porque alma, y ay, ¿cómo así que el alma? claro, Un impacto en el alma. ¿Qué es el alma? Para que quede bien sí, mi amor. claro. El alma es mente, voluntad y emociones. Esas tres conforman el alma. Entonces, cuando le hablamos de las moradas de iniquidad, ya le expliqué y le recordé que eran regiones de cautividad. Otra cosa aparte, las moradas de iniquidad ocurre cuando después de practicar seguidamente un pecado o cargar con una iniquidad, el alma entra en un ambiente contaminado que si yo no identifico esa morada, como ese cuarto donde entré por practicar determinado pecado, y si yo no identifico esa morada, solamente corto la iniquidad, pero no salgo de esa morada, el enemigo va a aprovechar situaciones similares para volverme a llevar a esa situación o a esa conducta. Te voy a dar un ejemplo y usted me va a entender perfectamente. Un hombre resulta que tuvo traumas en su niñez, fue abusado, abandonado y resulta que recurrió como un método de escape o un mecanismo de defensa, recurrió al alcoholismo. Luego en su edad adulta llega y conoce al Señor, llega a los caminos del Señor, llega y vence lo del alcohol, hasta lidió con la iniquidad del alcohol y pudo salir de ese cuadro de alcoholismo. Pero no salió de esa morada o de esa conducta que siempre que tenía una presión buscaba en qué refugiarse. ¿Sí me entienden? Tenía un estilo para afrontar sus presiones. El estilo en este caso era un método de escape. Y en ese caso fue el alcohol. Entonces fue y venció la iniquidad y el alcohol ya no lo persigue más. Venció el alcoholismo, pero no lidió con una naturaleza viciada. Cuando le hable de moradas de iniquidad, usted lo va a asociar a naturalezas viciadas, a conductas que tuvo repetidas ante una situación. Y cada que tenga una situación parecida, va a buscar la misma Y salida. mire que hay gente que busca de Dios, lleva años en santidad y vuelve y cae en lo que dice mi esposa, en el alcoholismo y en ese tipo de cosas otra vez. O sea, llevan y cuando menos pensó, ¡pum!, cayeron y dice, ¿qué pasó? Si iba tan bien, si estaba tan consagrado y tan metido. Exactamente, entonces hay dos cosas. Una, no ha lidiado con la iniquidad, mató, limpió la telaraña, pero no mató la araña. Ujú. Listo, eso ya lo tenemos claro. Pero aquí le estoy hablando de alguien que sí venció No, en ese mató, no, caso. limpió la telaraña, no mató la araña. Por eso lo que decía, limpió la telaraña, pero no mató la Es, araña, no mató la raíz, no fue a la iniquidad, ¿cierto? Pero entonces le estoy hablando de una persona que sí mató la iniquidad, sí la desarraigó, ya no cae en alcoholismo, pero el método, o sea, mentalmente su alma tiene algo viciado, y es que cuando viene una presión, no va y busca a su Dios, no va y se rinde en lugar secreto, no va y se mete en ayuno, sino que busca un método de escape. Y resulta que ya no va a ser el alcohol, sino de pronto la pornografía. ¿Sí me entienden? Por eso les quería colocar este ejemplo. Entonces resulta que en la pornografía ni iniquidad traía por ese lado, pero no aprende a lidiar con la presión y busca otros métodos, se llaman también mecanismos de defensa. tremendo. De ahí que yo no solo tengo que cortar la iniquidad, también tengo que identificar en qué moradas de maldad, o sea, habité tanto en un cuarto, para que usted me entienda, habité tanto en un cuarto de mentira, que aunque ya renuncié a la mentira y ya desarraigué la iniquidad de mentira, pero me fui como con todas las costumbres que yo vi en ese cuarto, con la gente que había también hay que mentía, o sea, que así yo haya salido de la iniquidad, si yo no renuevo mi mente, esa naturaleza viciada, cuando me ve ante una presión, voy a volver a mentir. Así haya desarraigado la iniquidad. Entonces aquí hay que trabajar no solo con el espíritu, que es donde está la iniquidad, sino con mi alma, mente, voluntad y emociones. Tienen que ser renovadas conforme a la palabra. Pero aparte de eso, yo tengo que identificar esas moradas y salir de ahí. Bien. Mire lo que dice el Salmo 84, versículo 10. Porque es mejor
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. O sea que sí hay moradas de maldad. Aquí no es que te tengan encarcelada como en regiones de cautividad, no. Aquí es que de tanto hacer una práctica ilegal, yo terminé con las costumbres de esa atmósfera que se movía ahí, ya sea mentira, alcohol, pornografía, lo que sea. Dice, son estructuras, escuche, moradas de iniquidad. Son estructuras de pensamientos y emociones que se han formado en la mente y en el corazón, aún desde pequeños, y que no se deshacen con una simple oración. Yo sí, con decir, Señor, ayúdame, no. Yo tengo que identificar en qué morada estoy y decir, Señor, yo decido salir de esa morada. Yo le voy a leer varias moradas que existen, algunas, pueden haber más, y usted se va a identificar y usted va a decir, no, decido, yo estoy en esa morada, en la número tal, y yo voy a salir de ahí. No solo corto la iniquidad, no solo me aparto, sino que salgo, o sea, que esas limitaciones, sabe que es una morada, es el lugar donde están construidas todas tus limitaciones, todos esos paradigmas, todas esas fortalezas mentales que dicen que no soy capaz, que saliste de la droga, pero hay algo que te dice, usted sí va a ser capaz, al año yo creo que usted devuelve, usted sí va a soportar, y usted va a salir y se va a volver a encontrar con los amigos de la universidad, usted sí va a pasar eso. Esas son las fortalezas donde no solo había que dejar la droga, no solo había que lidiar con la iniquidad, yo ya tenía que lidiar con el alma y salir mi alma de esa morada que me decía que yo no iba a ser capaz. Le voy a dar unos ejemplos. Morada de temor, morada de aflicción. Hay tanto dolor, tanto problema seguido, que ya la persona cree que es que eso fue lo que le tocó toda la vida. Y le cuesta desprogramar la mente y entender que esa no fue su asignación, y ese fue lo que Dios planeó para usted. Otra, morada de enfermedad. Esto sí que es cuando una persona tiene procesos de enfermedad fuertes, de hecho ya queda prevenido de que quién sabe qué más viene. Y entonces predispone su mente a otra enfermedad. No, hay que salir de eso. Yo sé que ya me está entendiendo. Yo tengo que desprogramar mi mente, quitar esas fortalezas que en medio del problema levantó mi alma. Y yo tengo que salir de ahí. Religiosas y babilónicas, otra morada de maldad, de escasez y de pobreza. 6, culturales. 7, estrés. 8, incredulidad. 9, orgullo y egocentrismo. Corté la iniquidad, Dios ya me libertó, ya entendí lo delicado que es el orgullo, las consecuencias, pero mi naturaleza viciada sigue ahí. Sigo con comportamientos de orgullo. Yo tengo que ordenarle a mi alma que salga de esa morada y que puedas decir lo que dice el Salmo 84:10. Prefiero un día en tus atrios antes que habitar en esa morada de orgullo, por decir algo. Y orar con ese salmo. Negligencia. Otro de rechazo. El rechazo sí que marca a una persona donde ya sabe que la persona perdona, es perdonada, se corta la iniquidad, se le ministra llenura del Espíritu Santo, se afirma, viene, lava, la afirma, el Abba Padre la llena. Y luego como que la mente vuelve y la retrocede. Todo lo otro quedó hecho, pero la mente no ha sido trabajada en esa área y la mente le sigue diciendo que sigue siendo rechazada. De eso le estoy hablando. Hábitos destructivos, adicciones, lujuria, complacencia con placeres destructivos, evasión, escapismo, lo que les decía ahora, mecanismos de defensa. Y hay personas que no enfrentan situaciones, no saben enfrentar situaciones, no saben darle la cara a alguien, hablar de una situación, sino que hacen, también buscan prácticas como desahogar su presión. Entonces esas moradas se vuelven un estilo de vida. Esas moradas, Dios hizo, Jesús apagó todo en la cruz, podemos romper lo de la iniquidad, pero también hay que lidiar con esta parte que está en el alma. Hay algo muy importante, y es que, mire, el Salmo 91 es un claro ejemplo de lo que es estar bajo la morada. El Salmo hermoso, el que habita el abrigo del Altísimo morará, tendrá una morada bajo la sombra del Omnipotente. Y si usted lee todo el Salmo 91, no hay sino protección, liberación, bendición, cobertura.
Esa es la morada que nos corresponde a usted y a mí, no ninguna otra. Amén. Yo me resisto a estar en una de esas moradas porque esa no fue mi porción y por eso fue que Yeshua pagó. Él pagó para que estuviéramos bajo la cubierta de las alas del Altísimo. Ese es nuestro lugar. Hay algo y es que cuando Adán dejó la morada que Dios le dio, él se encontró desnudo y su morada alternativa, ¿sabe cuál fue? Él se fue a la del temor y seguramente se fue a otras más. Pero él se fue a la del temor y empezó a huir de Dios, creía que huía de Dios. Y en ese momento en que dejó la morada del Altísimo y se fue a la morada del temor, entre otras, viene Dios y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera, es porque le estaba confrontando y le estaba diciendo, ¿usted qué hizo? ¿Qué fue lo que perdió? ¿Usted sí se dio cuenta qué fue lo que hizo? ¿Desde qué morada estás operando? Y esa es la pregunta que hoy Dios nos hace a todos. De esta lista que yo le doy y de otras que deben haber más. ¿Desde qué morada estamos operando? Ya de pronto hicimos el proceso de la iniquidad y seguimos lidiando en los mismos patrones y conductas que ya debiéramos de haber vencido. Entonces trabajamos con el espíritu y no hemos trabajado con la parte del alma. ¿De qué morada estás operando con relación a otros, con respecto a tu salud, con respecto a tus finanzas? Cuando el mundo te ve, ¿qué observa en ti? ¿Qué dice de ti? ¿Eres una persona que camina en libertad, en plenitud? ¿O es la misma persona que conoció hace 10 años? ¿Qué ve la gente cuando, o qué te dice, o qué inspiras? ¿Desde qué morada estamos operando? ¿Vives bajo la legalidad del reino de los cielos? ¿O el enemigo te ha tomado ventaja? Esa pregunta nos la tenemos que hacer todos. Y hay algo para terminar muy importante que quiero también que a usted se le caiga esta mentira del enemigo. Y es sobre el tema del libre albedrío. Mire, Dios, con eso usted va a entender, Dios le dio al hombre libre albedrío. Y nadie, ni el mismo Dios ni el diablo pueden tocar nuestra voluntad. Oiga, ni el mismo Dios tan hermoso, Él no la dio y no la respeta. ¿Y sabe por qué? Esto es muy importante. Porque Dios la selló para que fuera nuestra. Porque por ella es que vamos a ser juzgados. Nosotros vamos a ser juzgados cada uno de acuerdo a la voluntad, cómo usó su voluntad y qué decisiones tomó. Ese libre albedrío, por eso fuera injusto que nos juzgaran por el libre albedrío, si ese libre albedrío hubiera sido manipulado. Ajá. Pero Él nos dio libertad y dijo, eso no se lo toca a Satanás, ni yo se los toco. Y voy a mirar y a pesar qué le sale, qué decisiones toma y qué hace, escoge el bien o escoge el mal. Así es. Entonces usted se le va a caer ese argumento de la mentira que el enemigo ha hecho creer a los hijos de Dios, que Él puede poseer la voluntad del hombre. En todo este camino de Dios y en el tema de la iniquidad, hay una sola cosa que usted y yo, por más, usted entiende mucho, no entiende mucho, discierne poco, pero hay algo que tienes y que nadie te lo va a tocar y es tu voluntad. Y es la decisión de decir, Señor, yo necesito, ayúdeme. Yo me quiero santificar, ayúdeme. Y hay otro tema y es que mientras la iniquidad es desarraigada, hay algo que la puede frenar, mientras eso es desarraigado y se llama voluntad. No para que andemos forcejeando con la voluntad toda la vida porque el día que estemos débiles entonces la iniquidad nos tumba. No es la idea es ir y romper y cortar de raíz. Pero mientras usted logra romper con todas sus iniquidades, hay algo que se llama voluntad. Y si usted dice, no cedo mi voluntad, y no fornico, y no fumo, y no miento, usted Satanás no lo puede obligar, nadie te va a obligar. Entonces sí hay algo con lo que podemos, si hay temor a Dios, mientras logramos la total libertad, si hay algo con lo que podemos frenar y no cederle a las tinieblas más derecho legal, y se llama la voluntad. Bueno, Dios los bendiga a todos en esta hora. Que el Santo Espíritu sea sobre ustedes. Dios los bendiga a todos.